Bueno, buenas noches. En este momento vamos a presentar un corto video acerca de la evolución de los procesadores. Esta es una actividad que se desarrolla para el módulo de arquitectura de hardware en la Universidad Unipanamericana, en el área de ingeniería de sistemas, al docente Rafael Cruz Gaitán. Bueno, según las indicaciones que nos dio el docente, la idea es hacer como un pequeño recorrido por la evolución del procesador. Cabe anotar que nos basamos o me basé en una exposición que era como el modelo que había para iniciar nuestro trabajo, y se tenía que hablar sobre 5 diapositivas de los procesadores. Me pareció muy pertinente hacer como una reseña un poquitico más profunda, y encontré pues una información muy interesante acerca de los inicios del procesador, y, y un recorrido por algunos años. Básicamente aquí tenemos la fotografía, una fotografía que nos muestra un procesador ya instalado en la placa board. Obviamente encima de este procesador va el disipador. Disipador no es más que un aparato que nos va a ayudar a refrigerar, el cual contiene un ventilador que está en continuo movimiento, y es el que nos ayuda pues a sacar el calor que se pueda generar al interior del procesador. Bueno, entonces vamos a iniciar dando una pequeña definición de lo que es el procesador. Pues este no es más que un circuito integrado central, que se suele asociar por analogía como el cerebro de un computador. Este procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos, que es básicamente un componente muy importante a nivel del funcionamiento de todas nuestras máquinas, ya sea computadores de escritorio, ya sea computadores eh, laptop, o cualquier tipo de microcomputador. Digamos que hoy día la mayoría de nuestros celulares, tabletas, poseen unos procesadores o un procesador dependiendo de los modelos. Para el correcto funcionamiento de estos procesadores, como les mencionaba anteriormente, se coloca un sistema de refrigeración, que es un disipador que tiene alta conductividad térmica, y que contiene pues un ventilador que nos ayuda a hacer la expulsión del calor. Entre el ventilador y el procesador, entre este disipador y el procesador, se le pone una pasta térmica, que es la que nos ayuda a mejorar la conductividad. Bueno, acá entonces inicié yo pues con el año de 1971, donde encontramos el procesador Intel 4004. Este fue el primer microprocesador del mundo creado en un simple chip. Este fue desarrollado por Intel. Era básicamente de 4 bits, y fue como el primero que se encontró disponible en el mercado.
Acá también pues mencionamos que el desarrollo de este microprocesador dio impulso a una calculadora que se denominaba la calculadora de Busicom. Y bueno, fueron como los inicios pues como a la parte de la computadora personal. Más adelante encontramos el Intel 8084. Este fue el que nos dio paso a la primera computadora personal, que se llamó la Altair 8800 de MITS. Fue nombrada así porque fue como la computadora pues que tuvo mucha relación con una nave espacial que se llamó Starship, y fue como la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CPM80. Ese fue el Intel 8084. Ya en 1975 encontramos un procesador que se llamó el Motorola 6800. El nombre que se le daba a este microprocesador era porque contenía aproximadamente 6800 transistores, y las microcomputadoras que lo usaron fueron el SWTPC 6800 y la Altair 680. Bueno, en el año del 76 sale el procesador Z80. Fue básicamente construido por la compañía Zilog Inc. y era un microprocesador que manejaba 8 bits y construido en tecnología NMOS. Este microprocesador fue basado en el Intel 8080, y el primer computador que usó este procesador fue el Tandy TRS-80 Model 1, que tenía 1.77 MHz y 4 KB de RAM. Más adelante, en el 82, sale el procesador 8286. Esto fue también de la casa Intel y fue conocido como el 286. Digamos que fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar software escrito por sus predecesores. O sea, era un microprocesador un poco más robusto y que podía cumplir a cabalidad con los software que estaban ya pues para la época. Era un procesador muy pues como muy apropiado para ese tipo de software que se manejaba. En el 89 lanzan al mercado el Intel 8486. Digamos que ya este procesador ya tenía una unidad de bus mejorada y una memoria caché unificada. Estaba todo esto integrado en el propio chip del microprocesador. Fue el primer procesador en ofrecer un coprocesador matemático con el que se aceleraron las operaciones de cálculo. Allá estamos empezando a notarla pues como el avance en las tecnologías. En el 93 sale al mercado el PowerPC 601. Esto era de IBM y manejaba tecnología RISC de 32 bits en 50 y 66 MHz. En el diseño de este procesador se basaron en la interfaz del bus del Motorola 88110, y allí surgió la alianza entre Apple, IBM y Motorola. Digamos que esta alianza se realizó básicamente pues como para poderle competir a Intel, que era en ese tiempo como la casa que mandaba pues como el auge en los procesadores, y digamos que en la mayoría de dispositivos electrónicos. Estos procesadores fueron utilizados en computadoras Macintosh de Apple. En el 96 lanzan al mercado el AMD-K6 y el AMD-K6-2. Digamos que este procesador estaba a la altura del Pentium 2 de Intel,
y iba con una gama que abarcaba desde los 166 hasta los 500 MHz. Era un procesador que estaba por encima de la gama MMX y del Pro de Intel. Digamos que ya AMD también empieza, que era otra casa fabricante, empieza a entrar también en el juego y a hacer competencia a Intel. Esos procesadores MMX para ese tiempo eran procesadores que estaban empezando a ser diseñados para básicamente para gráficos. Ya se empieza pues como a notar la necesidad de manejar más velocidad por la cantidad de gráficos que ya se empiezan a manejar. En el 97 sale al mercado el Intel Pentium 2, que era un procesador que tenía 7.5 millones de transistores. En este procesador eliminaron ya la memoria de caché de segundo nivel del núcleo del procesador y la colocaron en una tarjeta de circuito impreso junto a este. Cuando salieron estos procesadores al mercado, pues digamos que ya los usuarios finales podían ya empezar a capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía internet. Se podía ya trabajar pues la parte de texto, música y ya pues digamos que ya era un procesador que nos brindaba muchas ventajas, muchos beneficios. En el 99 Intel también saca al mercado el Celeron. Era un procesador de muy bajo costo y básicamente fue usado para juegos y software educativo. En el 99 tenemos también el lanzamiento del Pentium 3. Ya era un procesador que digamos que manejaba mucho imágenes avanzadas, ya empezó a manejar 3D, había mejor calidad de audio, video y desempeño en aplicaciones de reconocimiento de voz. Este procesador manejaba 9.5 millones de transistores. Ya nos brindaba una facilidad para poder navegar en páginas pesadas y transmitir archivos de video de alta calidad. En el año 2000 lanzan al mercado el Pentium 4, también de Intel, basado en arquitectura x86, y digamos que este procesador sacrificó un poquito el rendimiento para obtener una mejora en las instrucciones, como en la parte ya de manejo de programas. En el 2006 tenemos el Intel Core 2 Duo y el Intel Core Duo. Son procesadores que manejaban doble núcleo hasta 4 núcleos. Digamos que estos procesadores manejaban ya caché y buses más eficientes, reduciendo consumos de energía y aumentaban la capacidad de procesamiento. En el 2008 Intel lanza al mercado el Core Nehalem. Son procesadores de 4 núcleos manejando Core i7, referencia a Core i7, y la placa base o el board compatible tenía más o menos 4 a 6 ranuras de referencia DIN DR3. Estos procesadores poseían 731 millones de transistores en la versión más potente. Ya en el 2011 Intel saca al mercado el Core Sandy Bridge. Estos procesadores pues básicamente llegan a reemplazar los chips Nehalem, los Core i3, Core i5 y Core i7. En estos procesadores se duplicó el rendimiento con respecto a estos anteriores, básicamente mejorando un desempeño 3D y todo lo relacionado con operación multimedia. Básicamente esta es la presentación que yo realicé, un recorrido como lo pueden ver por varios años, acercándose ya pues a la actualidad, y digamos que la tendencia o lo que se empieza a ver en esta evolución de los procesadores, no solo de los procesadores sino digamos de las máquinas en general,
va más orientada como siempre a la parte multimedia. Ya todo lo manejamos por imágenes, tenemos nuestro celular y ya tomamos una fotografía y en menos de 10 segundos ya está al otro lado del mundo la fotografía. Entonces, o una canción, bueno, qué sé yo. Entonces digamos que básicamente esa es la tendencia que yo veo de la evolución de los procesadores. Se, se modifican o se transforman básicamente a la parte multimedia, que es lo que hoy día eh, está como moviendo más el mundo. Tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Skype, entonces ya empezamos pues como a ver esa tendencia a, a, a que hacia allá vamos, hacia allá enviarnos cualquier cantidad de información en menos de nada, de segundos. Entonces esa es la tendencia. Esta es la presentación, un pequeño recorrido por la evolución de los procesadores a través de los años. Y bueno, eso es todo. Es una presentación que se desarrolló, como lo dije anteriormente, para el área de arquitectura de hardware de la Universidad Unipanamericana. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, feliz noche para todos.